Yo voy a seguir el desglose, el histórico que siguió el señor presidente de la asociación. Entonces, siguiendo esas primeras reuniones, nosotros nos citaron, ¿sí?, para darle todos los elementos que justifican nuestra presencia y si estábamos al día de pago de impuestos, etc. Ocasión en la cual se le transmitió todos los elementos que solicitaban. Luego nos solicitaron de dar una famosa vuelta de nuestras vallas. Entonces nosotros pusieron una camioneta de nosotros, un supervisor de nosotros que conocía cada una de esas vallas, que dieron la vuelta en aquella época con el ingeniero Cuevas y su asistente, un tal Alexis Díaz. Bueno, verbalmente parece que no hubo nada específico de descubierto, pero estábamos esperando una notificación de si había cualquier problema que corregir. Algo que nunca llegó. A las 2 semanas se empezó a quitarnos elementos. En aquella ocasión empezamos de una vez a ir a ver el encargado de Defensoría y de Uso de Espacios Públicos, que ya había cambiado por ser el señor Ariel Rosario. Este señor, durante una hora, me explicó que no reconocía los documentos que yo tenía, a saber, una resolución de la sala capitular que me autorizaba a operar en el municipio, un contrato de operar firmado por el síndico, el señor Batista, un antiguo síndico. Me explicó también que no reconocía, parece la ley del Congreso, o sea, el monto de los impuestos que yo me proponía de pagar. Este señor me amenazó y realmente usó de palabras que yo entiendo que ningún poder público debe usar con sus ciudadanos. Bien, este señor me explicó además que me iba a seguir quitando las vallas y que no tenía que justificarse ni notificarme nada, que nadie debía desconocer la ley y que no eran extranjeros que iban a volver a su país una basura. Textualmente. Bien. Después de eso se siguió quitando vallas hasta el día de hoy. Ayer se quitaron 8 más en la Avenida de España, en una propiedad privada. Empezamos a conseguir pruebas. Entonces, vía notario público, nosotros hicimos constar, aún mientras un operativo, que se violaba la propiedad privada, que había agresión verbal de los propietarios a los propietarios. La violación de la propiedad privada siendo cuando no hay nadie entrar, pero cuando a alguien se le dijo de no entrar en su propiedad, sí entrar. Difamación e injuria, alegaciones falsas que perjudican la imagen de la empresa, alegaciones que ponen en duda y confrontan en pleno las decisiones emanadas mediante resolución de esa honorable sala capitular. Incautación ilegal, vandalismo, postura desafiante, enfrentando a las personas que se presenten en el lugar de los hechos y con el uso inadecuado de un contingente de policía y de guardias visiblemente bien armados. Y por fin, cuando uno quiere tener un responsable, los carnets se lo ponen en el bolsillo. Entonces, de eso tengo fotos, tengo miembros del ayuntamiento, y yo voy a mandar una solicitud a ustedes para que ustedes la tramitan con las fotos de esa gente para que se me la identifiquen, por favor, y para que nosotros podamos hacer las operaciones, las acciones del lugar.